La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días. Hay otra reforma de AMLO que amenaza al nearshoring. Mientras tanto, en una cancha de básquetbol se discutió el cambio más trascendental para la justicia mexicana y hubo un paro de labores supremo. En otros asuntos, Didi trae un plan con los autos eléctricos. Nos preguntamos por qué Brasil y Chile crecen y qué pasa con Nvidia en bolsa. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La reforma al Poder Judicial no es la única dentro del paquete de reformas que promueve el presidente López Obrador que podría generar afectaciones a las inversiones en México, específicamente al nearshoring. Existe otra iniciativa de cambio constitucional que, de acuerdo con representantes de organizaciones vinculadas al sector privado, podría inhibir al fenómeno. Esto se estuvo discutiendo la tarde del martes entre empresarios y funcionarios reunidos en Aquatec, que es la exposición más relevante sobre tecnología del agua que hay en América Latina. Más allá de la reforma al Poder Judicial, el sector privado le preocupa los cambios a la Constitución, que buscan dar preferencia al uso del agua para consumo personal y el uso doméstico y prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en zonas de escasez, de baja disponibilidad y cantidad. Esto en su momento lo llegamos a platicar a inicios de año. Ustedes se acordarán cuando la Ciudad de México estaba en una situación crítica de estrés hídrico. Según el director de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, quien es José Ramón Ardavín, la iniciativa, como está actualmente redactada, afectaría inversiones enfocadas al norte y centro del país, que son los territorios que tienen una baja disponibilidad de agua, pero una alta vocación industrial. Lo definió como un suicidio, porque no podría haber nuevas industrias en el norte del país, que es en donde se concentra la mayor parte del nearshoring, o donde está toda la atención. Desde este escaparate, hizo un llamado a los legisladores y a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a revisar la iniciativa. Esta Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable es un organismo adscrito al Consejo Coordinador Empresarial. Pero la inquietud fue compartida por el presidente del Consejo Consultivo del Agua, quien es Raúl Rodríguez. Él, por aparte, dijo en el mismo evento que había una contradicción entre la iniciativa de AMLO y el impulso que planea el próximo gobierno de Sheinbaum al nearshoring. El cuestionamiento que hizo fue el siguiente: ¿cómo se van a instalar las empresas si no tienen la certeza jurídica del agua? Aquí hasta salió mencionada la empresaria Altagracia Gómez, que hoy asume el papel de enlace de Sheinbaum con el sector privado. Raúl Rodríguez dijo que de aprobarse la reforma, se le complicaría bastante el trabajo a Altagracia, si de entrada le van a poner una prohibición para tener agua a esas nuevas empresas. La propuesta sobre el agua implica cambios a los artículos 4 y 27 de la Constitución mexicana, que, como sabemos, tienen una alta probabilidad de aprobarse luego de que Morena, el partido de AMLO y sus aliados, obtuvieron la supermayoría en el Congreso. Recordemos que para poder concretarse, una reforma constitucional requiere la aprobación de las cámaras de diputados y senadores con el voto de las 2/3 partes. Las modificaciones requieren también de la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las 32 entidades federativas del país. Más allá de esto, hay una solución, y la propone el director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, quien habló con Michelle del Campo de Bloomberg Línea y dice que una solución para la industria es el reuso y no la pelea por el acuífero, que realmente ya está muy agotado en prácticamente todo México. En otras noticias. Fue una tarde-noche de martes bastante agitada, en medio del debate para aprobar la reforma al Poder Judicial, que terminó realizándose en una cancha de básquetbol dentro de las instalaciones del Deportivo de la Magdalena Mixhuca, cerca del Autódromo Hermanos Rodríguez, debido al bloqueo de accesos que hubo a la Cámara de Diputados y que ocurrió desde la mañana para impedir la llegada de los legisladores dispuestos a aprobar la reforma, y pese a que ya suman 3 suspensiones que ordenan frenar la discusión y aprobación del dictamen. Mientras todo esto ocurría, en un hecho inédito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un paro de labores en apoyo a los trabajadores del tribunal que suspendieron actividades en protesta. De los 11 ministros y ministras que integran el Pleno, una mayoría de 8 votaron a favor de sumarse al paro de labores. Apunten ustedes a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán y la mismísima ministra presidenta, Norma Piña.
En contra del paro votaron las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, quienes son cercanas al movimiento obradorista. Se suspenden entonces las sesiones de las salas del miércoles 4 de septiembre y del pleno del jueves 5 de septiembre, manteniendo las guardias necesarias sin que corran plazos hasta el próximo lunes 9 de septiembre. Será hasta entonces, en una sesión privada, cuando vuelvan a valorar la situación que prevalece para adoptar las medidas conducentes. Mientras tanto, se acordó tramitar los asuntos urgentes conforme al criterio de las ministras y de los ministros, a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia. Por cierto, los estudiantes de Derecho de diferentes universidades públicas y privadas acudieron a esa sede improvisada en la cancha de básquetbol para buscar un diálogo con Ricardo Monreal. Hasta allá lo fueron a buscar, a quien hoy es el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, sin que él haya accedido buena parte del día a reunirse personalmente con estos futuros abogados que navegan entre la esperanza y la desilusión ante la falta de voluntad. Hasta las altas horas de la noche del martes, los jóvenes seguían y seguirán insistiendo. Esto es el dato del día. La que anda movida con los autos eléctricos es Didi, esta plataforma china de transporte y delivery, competidora de Uber, porque anunció que va a invertir $1,000 millones para incorporar 100,000 autos eléctricos en México hacia 2030. Esto mediante alianzas estratégicas con empresas mexicanas, pero también con armadoras chinas. Interesante movida porque el acuerdo contempla a compañías como Waymo, ustedes seguramente ya se han subido estos vehículos de color blanco y verde, también One Car Now, por supuesto no podía faltar BYD, Jack, Changan y Neta Auto, con las que ya han colaborado en China. Esto lo dijo en entrevista con Italia López de Bloomberg Línea Juan Andrés Panamá, quien es director general de Didi en México e Hispanoamérica. Parte de la inversión se va a destinar a incentivos para reducir la barrera de adquisición de vehículos eléctricos para facilitar que los conductores de la aplicación cambien a esta alternativa. Y otra parte será para construir la red de infraestructura de carga en México, esto según nos comenta el directivo. Dato extra, México será el segundo mercado en Latinoamérica después de Brasil, donde Didi impulsa su plan de hacer su flotilla de autos más eléctrica. América Latina. No dejen de prestar atención a la ruta de crecimiento de dos mercados en Latinoamérica. Por un lado, Brasil, que creció mucho más de lo previsto en el segundo trimestre, impulsada por el fuerte gasto de los consumidores. Y esto aumenta las perspectivas de que las alzas de las tasas de interés pueden continuar en un futuro próximo. El PIB de Brasil creció 1.4% de abril a junio en comparación con el primer trimestre y por encima de todas las previsiones de la encuesta de Bloomberg. El aumento del gasto de los hogares en Brasil, impulsado por las transferencias del gobierno, ha contribuido a un sólido crecimiento en el primer semestre de este 2024, lo que ha supuesto una victoria política para el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pero también ha avivado los temores de que la mayor economía de América Latina esté funcionando a un ritmo excesivo. Recordemos que el Banco Central detuvo su ciclo de relajación monetaria en junio, con la tasa de interés oficial ubicándose en 10.5% debido al empeoramiento de las perspectivas de inflación. Y ante las crecientes presiones sobre los precios, los operadores apuestan a que viene una nueva alza en al menos un cuarto de punto cuando se reúnan a finales de este mes. Vámonos con Chile, el segundo país al que hay que prestar atención, que aunque en el segundo trimestre el PIB desaceleró al solo crecer 1.6% comparado con el 2.5% del primer trimestre, aún se encuentra en línea con las proyecciones del mercado. Además, los servicios y la industria explican en buena parte el repunte de la actividad económica de Chile en junio, que marcó el ritmo de expansión más rápido de los últimos 6 meses. En una reciente entrevista con Bloomberg Línea, el director del Banco Mundial para Bolivia, Ecuador, Perú y Chile, quien es Issam Abu Sleiman, manifestó que las expectativas sobre Chile hoy son más positivas y que entre los otros países que manejan su departamento, Chile es calificado como el más estable. Sobre las tasas de interés, el Banco Central de Chile recortó ayer su tasa en 25 puntos base, tal como lo esperaba el mercado, y reactivando su ciclo de bajas tras una pausa que aplicaron en julio, motivada en parte por un shock inflacionario de corto plazo. El Banco Central también dijo que a futuro las tasas podrían bajar más rápido que lo previsto en junio. El último sorbo. A un mes de aquel lunes negro, las empresas fabricantes de chips están desatando otra oleada de ventas de acciones. Pero ahora, por un par de analistas del sector que reavivaron la preocupación de que la manía en torno a la inteligencia artificial está yendo demasiado lejos. ¿Y qué pasó?
pánico. De veras que a veces los mercados actúan peor que aquel personaje que representa la ansiedad en la película de Intensamente, así igualitos, haciendo torbellino en la pizarra accionaria. Y para muestra, un botón. Las acciones de Nvidia se desplomaron un 9.5% el martes, aniquilando $278.900 millones. ¿En qué momento? Ahora esto representa la mayor pérdida en su valor de mercado jamás registrada por una acción estadounidense. A ver cómo le va hoy a Nvidia, porque además le llueve sobre mojado, así nivel inundación Ciudad de México, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos le envió una citación a la compañía y a otras empresas en busca de pruebas de que violó las leyes antimonopolio. Nvidia ha perdido un 14% desde que presentó sus resultados financieros al segundo trimestre, que no cumplieron con las elevadas expectativas del mercado. Aquí nadie se la puede creer, porque así como suben, caen. También las 30 acciones que integran el índice Philadelphia Semiconductor cayeron al menos un 5.4% y el Nasdaq se hundió casi un 3.2%. Por ahí los analistas del mercado tienen una especie de chiste, teoría o caso comprobado de que septiembre es el verdadero mes loco, un mes en el que al mercado accionario no le va muy bien. Nadie sabe por qué, así como en México con los temblores. Para el caso de las empresas de chips, hay otras razones para su mal comienzo de mes, y esa es la preocupación por el crecimiento de China, que sacudió los mercados de materias primas desde el petróleo hasta el cobre. Pero lo que más activó la caída fueron las nuevas advertencias de que la promesa de la inteligencia artificial de reconfigurar las economías mundiales estaba lejos de cumplirse. Y eso es lo que hace difícil justificar esas elevadas valuaciones y estimaciones que se les están dando a este tipo de compañías. Ya viene el Bloomberg Linea Summit. ¿Y qué creen? Esta semana ya se abrió la venta de boletos por si quieren asistir al evento más esperado del año, el 13 de noviembre en Ciudad de México. Den clic al link que les voy a dejar en la descripción del episodio para comprar el suyo, porque son boletos limitados. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter, @LaEstrategiaMX, y en YouTube, los episodios completos en video. Que tengan un gran miércoles. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.